Buenos días. Mediados del siglo XVII y la humanidad creía que el ser viviente más pequeño era el mosquito o la pulga y que las epidemias eran castigo de Dios. Se necesitó que un comerciante de empaños evidenciara el error y descubrir que el mundo de los seres vivientes era bastante más complejo de lo que se pensaba. Se trata de Anton van Leeuwenhoek, quien nació el 24 de octubre de 1632 en Delft, Holanda. Su padre era fabricante de cestos y murió cuando Anton tenía 5 años. Su madre se volvió a casar y lo envió a estudiar, pero abandonó los estudios a los 16 cuando murió su padrastro, para emplearse de vendedor de telas en Ámsterdam. Duró en esta labor 6 años y luego se devolvió a Delft. Se casó y se estableció por su cuenta, comerciando en tejidos. En los siguientes 20 años continuó su negocio, tuvo 2 mujeres, 5 hijos, de los cuales solo sobrevivió una hija. Desde 1660 comenzó a tener varios puestos gubernamentales hasta 1679, cuando ocupó el cargo de inspector de vinos. Ya con una buena fortuna, tuvo tiempo suficiente para dedicarse a su afición de joven, pues había encontrado una lupa y, maravillado porque los objetos se veían más grandes, supo que si los lentes se tallaban más, podía verlos todavía más grandes. Así que se dedicó en los siguientes 20 años acudiendo a constructores de lentes, alquimistas, en fin, todo lo que pudiera darle información sobre cómo hacer y pulir lentes. Hasta conseguirlo, montaba los lentes en aros de cobre, plata u oro que él mismo fabricaba, logrando construir microscopios cada vez más potentes. Fabricó cientos y nunca vendió o cedió ninguno. Una vez los obtuvo, veía a través de ellos todo lo que le pasara por delante. Los pelos de lana de oveja, alce, castor, hojas, las escamas de su piel, las semillas. Se tomó el trabajo de separar la cabeza de una mosca o de una pulga, una cucaracha, para maravillarse de su estructura. Descubrió e hizo la primera descripción del cristalino del ojo y de las estriaciones de los músculos. En 1684 realizó la primera descripción detallada de las células de la sangre y un tiempo más tarde logró observar el funcionamiento de los vasos capilares y del riego sanguíneo, tanto en humanos como en animales. De todo lo que observaba y luego de cerciorarse ampliamente de lo que estaba observando, los iba anotando cuidadosamente en holandés, por si no tenía ninguna otra lengua, mucho menos el latín, que era el lenguaje de los cultos. También los dibujaba. Por aquella época en Inglaterra se reunieron en secreto varios científicos en una sociedad a la que llamaron el Colegio Invisible, para poder realizar sus experimentos y discutir los progresos a los que pudieran llegar con ellos. Pertenecían personajes como Isaac Newton, Robert Boyle, uno de los iniciadores de la química como ciencia, Robert Hooke, quien le discutió la paternidad de la ley de la gravitación. En fin, personajes que estaban cuestionando el conocimiento del momento. Vinieron a salir de la sombra gracias a Carlos II, quien los constituyó como la Real Sociedad Científica de Inglaterra. Ya institucionalizados, pudieron dar el aval por muchos años para los grandes avances de la ciencia en muchos campos: astronomía, química, física y, por supuesto, biología y medicina. Uno de sus miembros era un joven médico holandés, Reinier de Graaf, quien había hecho varios estudios sobre la reproducción y admitido en la Real Sociedad al haber presentado sus trabajos. Tan pronto supo de lo que hacía Anton, fue a sus instalaciones y Leeuwenhoek, con algo de prevención, le permitió ver lo que le había descubierto. Le mostró sus escritos y con esta información de Graaf apenas tuvo tiempo de escribir a la Real Sociedad, recomendando que le pidieran los escritos de lo que Anton estaba haciendo. A los pocos meses murió a la edad de 32 años. Por su parte, Anton, tan pronto recibió tal solicitud, se apresuró a enviar un informe pormenorizado de lo que había descubierto, no en lenguaje técnico, en un holandés popular, y así continuó escribiendo regularmente durante años, cientos de cartas, con el regocijo de los miembros de la Real Sociedad, pero también con la admiración por lo que cada vez iba descubriendo. Un día se le ocurrió coger una gota de agua de lluvia y, al ponerla en su microscopio, la sorpresa fue mayúscula. Encontró millares de seres diminutos de todas las formas posibles. Siguió revisando varias gotas y el resultado fue el mismo. ¿Sería que venían del cielo? Limpió bien un plato y lo dejó debajo de un canal. El resultado fue el mismo. Luego limpió muy bien otro y lo puso en el techo. Allí no encontró nada. Entonces no venían del cielo. Cogió agua por todas partes, de pozos, de charcos, del mar,
y en todos encontró gran cantidad de estos animálculos, los microbios. Eran tan diminutos que en una gota mínima cabían millares. Con la emoción de su nuevo descubrimiento, envió el informe a la Real Sociedad, quienes por supuesto lo dudaron al principio. Le solicitaron les enviara cómo construir microscopios para ellos corroborarlo, pero Antón no les iba a decir su secreto que tantos años le había costado. Les envió una carta con las operaciones de aritmética que hizo para calcular la cantidad de seres que cabían en una gota de agua. También les envió certificaciones juradas de 2 clérigos, un notario, 8 personas prominentes de Delft que habían visto estos seres minúsculos, pero jamás informaría de cómo se hace un microscopio, ni de prestarlo o venderlo a alguno de los cientos que tenía. En vista de ello, la Real Sociedad comisionó a Robert Hooke para hacer un microscopio, y éste pudo comprobar lo dicho por Antón, así que lo admitieron como miembro y le mandaron su diploma. Con el beneplácito les envió una carta de agradecimiento y les aseguró: os serviré fielmente. Y así lo hizo por el resto de sus días. A pesar de que se lavaba la boca con sal y la restregaba vigorosamente, pudo notar que quedaban unos puntos blancos. Tomó algunos de ellos, los puso al microscopio, descubriendo miles de microbios. Un día encontró a un viejo con mala dentadura, a pesar de que tenía costumbres sanas. No fumaba, no ingería licor, a veces una copa de vino, pero no se bañaba la boca. Lo llevó a su casa, tomó muestras de su boca y descubrió muchísimos más de los que de su propia boca, además de un enjambre nuevo de unos un poco más largos y negros, parecían serpientes. Los encontró en sus propias deyecciones y en mayor cantidad cuando tenía diarrea, pero nunca se le ocurrió que estos animalejos pudieran ser los causantes de enfermedades. También descubrió y describió sus propios espermatozoides. Si hay algún mal pensado al respecto, Antón en su carta a la Real Sociedad explicó: aseguro, bajo la majestad del Señor, que no obtuve esperma a través de ningún truco pecaminoso, sino gracias al exceso que la naturaleza me brindó en mis relaciones matrimoniales. Luego escribió que justo después de la eyaculación encontró una gran cantidad de animales vivos en su eyaculación, por lo que los nombró así, parásitos del esperma. También obtuvo los del perro y el conejo. Eso sí no explicó cómo los obtuvo. Aunque no se le ocurrió que los microbios causaban enfermedades, sí supo que ellos eran capaces de destruir seres más grandes, cuando pudo apreciar cómo millares de estos microbios engullían las larvas de moluscos o de almejas. Su fama se extendió de tal forma que recibió visitantes de la calidad de la reina Ana de Inglaterra, del zar Pedro el Grande, Federico I de Prusia, también filósofos como Leibniz, médicos, eclesiásticos, etc. Mucha gente lo vio. Murió a la edad de 91 años en 1723. En 1877 el gobierno holandés creó la medalla Leeuwenhoek para darle cada década a un microbiólogo que mayores aportes a la humanidad hubiera hecho. Gracias.